SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, presupuestos generales del Estado, letra pequeña, capítulo a capítulo, libro amarillo. Estas cuentas que inician hoy el trámite parlamentario son objetivamente necesarias, positivas y beneficiosas para el conjunto de la sociedad. Estos números nos van a permitir dejar atrás la pandemia. Esta era la presentación de la ministra de Hacienda con los presupuestos generales del Estado para 2022. A todas las personas y a todos los territorios. Y son presupuestos que, como les contamos en su día, pueden partirse en dos. Por una parte, gasto social, gasto que va a aumentar. Por otra parte, ingresos, impuestos que también van a aumentar. Porque, dice el Gobierno, va a aumentar el crecimiento económico y, por tanto, la recaudación. Hemos leído ya esos dos capítulos y hemos leído ya cómo es capítulo de gastos y cómo es capítulo de ingresos. El de gastos, fundamentalmente, prisionero de dos partidas. Pensiones, que suben, y mucho, y paro, que bajan un poco, porque va a bajar el desempleo. Así que los dos gastos cautivos vistos ya, gasto social cautivo, pensiones y paro, con esta perspectiva. 6 de cada 10 euros de este presupuesto nacional se destina a mejorar y a fortalecer el estado del bienestar. Ese gasto, o mejor dicho, esa inversión social, alcanza los 240.335 millones, lo que incorpora, como decía, la mayor serie de nuestra historia. Pero la letra pequeña dice algo más. Leído algo más que pensiones y paro, que son las que se comen la gran partida de gasto, fundamentalmente 3 de cada 4 euros, el resto de capítulos sociales hoy tienen letra pequeña muy importante y muy interesante. El año 2022 va a destinar un total de 6.154 millones de euros a medidas que hasta ahora eran consideradas menores, partidas que hasta ahora habían sido relativamente escatimadas, y los tres grandes pilares del estado del bienestar, sanidad, educación y dependencia, los tres van a ver aumentar su presupuesto un 20,3% como media. Leído capítulo a capítulo, sanidad primero, más del 20% de aumento si se descuentan las vacunas, pero es que con vacunas, Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Primer capítulo sanitario, con vacunas hay todavía una importante reserva de fondos en caso de que venga una nueva ola, y hay una importantísima partida de gasto en lo que nos afecta más, sanidad. Sí, son 1.172 los millones de euros que reservan estos presupuestos para gastos relacionados con la compra de vacunas frente a la COVID-19, un dinero al que hay que sumar prácticamente unos 300 millones de euros más para posibilitar el acceso universal a estas vacunas a personas de terceros países. Esta partida de las vacunas, las políticas de sanidad aumentan. Sanidad tendrá el triple de área salud bucodental o salud mental. Estamos hablando de 176 millones de euros para desarrollar el marco estratégico de atención primaria y comunitaria, otros 44 millones para ampliar los servicios de salud bucodental dentro de la cartera de servicios que cubre el Sistema Nacional de Salud, y otros 30 millones de euros para el Plan de Acción de Salud Mental y COVID-19 que anunció este fin de semana el Gobierno. Este es el primero de los capítulos y el que más de cerca llega a la ciudadanía, sanidad, con ese aumento. Segundo capítulo, educación. Aumenta un 2,6% la partida general, a los 5.023 millones de euros. Y hoy el Ejecutivo decía: la política, en concreto de inversión en educación, va a superar por primera vez el umbral de los 5.000 millones de euros, y el 44% de esta cantidad son becas que representan 2.199 millones. Nunca les puedo afirmar que en España se había concedido tantas ayudas al estudio. De hecho, las becas aumentan un 5% y la partida educativa, segundo pilar de este gasto, Jordi, la partida educativa también sube considerablemente.
Sí, sube por encima de esos 5.000 millones, esos 5.023 que se destinarán el año que viene a educación. Es la primera vez que unos presupuestos superan esa cota de los 5.000 millones y gran parte de la explicación está en las becas, que recibirán 109 millones de euros más que en los presupuestos de este año, para contabilizar un total de 2.200 millones de euros, prácticamente la mitad de la partida de educación, que será la que se destinará a las becas. Esto es lo que afecta a usted en sanidad, esto es lo que afecta a sus hijos en educación y esto es lo que puede afectar a sus padres en dependencia, porque el Ejecutivo aumenta también un 23% el gasto para dependientes. La inversión social nos va a permitir aumentar el gasto en dependencia un 23,3%, dotando con 400 millones más el nivel mínimo y con 200 millones más el nivel acordado. Con ello facilitamos que las comunidades autónomas que gestionan estas partidas mejoren prestaciones y reduzcan la lista de espera. Es fundamental este aumento porque este aumento tiene un efecto palanca. Cuando la dependencia pagada al 50% entre Estado central y autonomías, cuando el Estado central aumenta su dotación, también fuerza a las autonomías a aumentarlo. Así que lo que tenemos entre manos es un importantísimo empujón a una ley de dependencia que hasta ahora había sido muy magra en dotación presupuestaria, Jordi, y este es el tercer gran capítulo. Se va a destinar más y quienes cobren también van a cobrar más. Sí, son 400 millones de euros más los que se inyectarán al presupuesto para el sistema de dependencia en los presupuestos del año que viene, para atender a nuevos beneficiarios, y eso permitirá, según dicen desde el Gobierno, reducir las largas listas de espera que se dan en algunas comunidades autónomas, y por el otro se incrementará la cuantía de las ayudas que reciben los dependientes que ya tienen reconocida esta ayuda. Los que tengan un grado de dependencia 1 recibirán 67 euros al mes, 7 euros más que ahora. Los de grado 2 pasarán a recibir 125 euros y los grandes dependientes verán subida la aportación desde los 235 euros mensuales hasta 250 en la parte que depende del Gobierno. Esto es lo que viene en cuestión de estado de bienestar. El Ejecutivo aprueba también un aumento de partidas para luchar contra la violencia de género, aumenta también la protección a la familia y a la pobreza infantil, aumentan también las dotaciones a menores inmigrantes, a acciones en favor de la inmigración. Todo esto es el capítulo social. Pero este presupuesto general del Estado incorpora también los fondos europeos. Y esos fondos europeos no son solamente para cubrir la hemorragia social que ha generado el COVID. Son también los fondos que han de servir para modificar la estructura económica, para cambiar una economía que descansa fundamentalmente en turismo y en escaso valor añadido, que tiene una productividad relativamente baja por trabajador, en una economía más digital, en una economía más sostenible. Los fondos europeos son los que han de cambiar el modelo productivo del país, y esa cuestión sigue en el aire. No parece haber en toda la dotación económica, por mucha digitalización que se ponga, un cambio de modelo económico. Hoy la ministra Montero defendía esto. Unos presupuestos que asumen la responsabilidad de dar respuesta a los principales retos de España, que pasan por favorecer un modelo productivo más innovador, verde y digital, que permita a las empresas mayor competitividad y que generen empleo de mayor estabilidad y calidad. Y al tiempo, reforzar. Y esta es ahora mismo la clave. Más allá de que efectivamente hay un importantísimo gasto social, primero, la gran pregunta es: ¿cambia el modelo productivo? Y segundo, ¿quién paga esto? Porque toda esta parte de gastos que les hemos contado viene acompañada de lo que les dijimos en su día, la parte de ingresos. Y el aumento de la recaudación fiscal no va a recaer sobre las grandes empresas, sino sobre las clases que hasta ahora lo han estado sosteniendo, las clases medias. Así que la gran pregunta es: ¿se cambia con esto el modelo productivo? ¿Y quién paga todo esto? José Moisés Martín, Economistas frente a la crisis. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vale, hasta aquí. Hola, buenas noches. ¿Cómo hay que leerlo? Gasto social, leído cómo.
Bueno, yo creo que hay un esfuerzo por incrementar las partidas de gasto social. Hay que tener en cuenta, y esto es fundamental, que el gasto social recurrente, ¿no?, que es el que tenemos, digamos, relacionado con dependencia, con educación, etcétera, no se puede financiar con fondos europeos o no se puede financiar con el Next Generation, y por lo tanto es un esfuerzo adicional que está desarrollando el Estado y que creo que está orientado directamente a intentar efectivamente revertir algunos de los elementos que persisten de la crisis que hemos vivido con la pandemia, ¿no? Y por lo tanto yo diría que efectivamente existe este incremento de gasto social en estas partidas, muchas de ellas también relacionadas con el componente, digamos, generacional que se le quiere ofrecer. El gasto en educación, el crecimiento de las becas tiene mucho que ver con este elemento también de intentar dar una respuesta a la crisis juvenil, ¿no?, que se está viviendo en nuestro país, a la crisis de los más jóvenes, pero que efectivamente avanzan en la dirección de recuperar algunos de los niveles de gasto social que se mantenían, digamos, a finales de hace una década, en realidad antes de los grandes recortes del ajuste del año 2010 y del 2011. ¿Olvida el cambio de modelo este presupuesto? Es un presupuesto que dota mucho en sanidad, dota mucho en dependencia, dota mucho en educación, pero no parece tener detrás un cambio de modelo productivo, un cambio de modelo verde y digital, pese a la, en fin, dotación de fondos que tiene. ¿Ha olvidado el cambio de modelo este presupuesto? Bueno, yo creo que el presupuesto sigue la línea del presupuesto del año pasado, ¿no? Y en este sentido lo que hace es confiar de nuevo toda la inversión relacionada con la transición digital y con la transición económica al paquete de fondos europeos que esperemos este año 2022 sí se puedan ejecutar, porque efectivamente el problema que hemos tenido en el año 2021 es que los fondos han llegado mucho más tarde de lo que nos podríamos imaginar, ¿no? Y ahí sí que es cierto que todo, digamos, todos los elementos novedosos de creación de nuevo modelo económico, etcétera, se están trasladando al paquete que representan los fondos europeos, y el presupuesto ordinario, el presupuesto que, digamos, que tiene que ver con los impuestos y con los gastos propios de nuestro Estado, realmente entra poco ahí, dejando, digamos, ese protagonismo a los fondos europeos. Por otro lado, el problema que tenemos con esto es qué va a pasar cuando se acaben los fondos europeos. Si ese impulso inversor en digital y ese impulso inversor en economía sostenible y en transición ecológica y energética se va a poder desarrollar con los recursos que vamos a tener entonces, ¿no? Toda esta es la parte de, primero, gasto; segundo, modelo productivo. Nos queda la de ingresos. 17.000 millones de aumento de ingresos. El Ejecutivo dice porque va a aumentar la actividad. ¿Va a aumentar la presión fiscal? ¿Vamos a pagar más impuestos? Yo creo que, salvo las noticias que ya se han comentado y que tendremos que ver cómo se terminan ajustando efectivamente en términos del impuesto de sociedades y cuál es el impacto que tiene, lo normal es que el próximo año no veamos grandes cambios en la composición impositiva de nuestro país. Es el crecimiento económico el que va a hacer que se recaude más impuestos, se va a recaudar más impuestos por la vía del IVA, por la vía de otros impuestos, y esto va a permitir, digamos, alcanzar esta recaudación de la cual el gobierno se precia, ¿no?, de ese incremento recaudatorio, ¿no? Pero no va a ser por un cambio en la reforma fiscal. Yo creo que la reforma fiscal que están preparando los expertos, que se va a poner en marcha o que vamos a tener noticias probablemente a principios del año 2022, ya estaría enfocada hacia los presupuestos, si llegan, del 2023. Este año 2022, en términos de impuestos, va a ser un año de transición, donde lo que vamos a hacer probablemente es estos detalles que ya hemos comentado sobre el impuesto de sociedades, pero que las bases impositivas no van a suponer, digamos, una presión adicional sobre digamos, los impositores, sobre los pagadores de impuestos, porque el elemento fundamental de nuevos ingresos se va a producir por el crecimiento económico. Más actividad, lógicamente se pagarán más impuestos. Todo esto es como le afecta a usted y a sus hijos y a sus padres, cómo afecta el presupuesto del Estado a usted en materia de sanidad, educación, dependencia. Todo esto es lo que debiera ser el interés ciudadano. Pero hoy los decibelios están en el interés político, porque los presupuestos regionalizados que el Gobierno presenta hoy dan menos fondos a Madrid. Así que, de nuevo, se ha disparado el discurso de el Gobierno odia, discrimina a Madrid. Destrozar Madrid es destrozar a España. Y la izquierda da por perdida Madrid y, por tanto, lo que pretende es descapitalizarla buscando votos en otros territorios y creando de manera muy perniciosa, peligrosa e insensata agravios contra Madrid. Buscan que otros Ejecutivo escuchaba hoy. Y, por tanto, lo que quiere, sin duda alguna, lo que demuestra esos parámetros es que detrás de estos presupuestos no hay un proyecto nacional.
sino que detrás de estos presupuestos estamos ante un proyecto personalista de Pedro Sánchez, que está dispuesto a que existan desequilibrios entre comunidades autónomas y territorios con tal de garantizarse los votos que le permitan a él seguir en la Moncloa. Y es verdad que Madrid el año pasado se llevaba 10 de cada 100 euros de todo el presupuesto del Estado y este año se lleva 9. Literalmente esto es lo que hay. Es verdad que una comunidad del Partido Popular va a cobrar menos. También es verdad que Galicia el año pasado recibía 6 y este año va a recibir 8. Siendo también del Partido Popular, que la Comunidad Valenciana también va a crecer, siendo del Partido Socialista, pero es que Castilla y León, que era y es del Partido Popular, cobraba 7 y va a cobrar casi 8 este año. Así que juzguen ustedes si esto es odio a Madrid y odio al PP o si esto es un reequilibrio. Hoy el argumento del gobierno ha sido ese, el de hay mucha inversión que no tiene como foco solo Madrid, que tiene muchos territorios y por eso no se contabiliza de esta manera, decía la ministra de Hacienda. El reparto, ¿no?, de la inversión territorializada tiene un reflejo en la parte del epígrafe que usted está leyendo, y hay otra parte, que es la no regionalizable, que tiene un impacto muy importante justamente en la Comunidad de Madrid, y no es casualidad. Es que, como es nodo, y el Ejecutivo tiraba de hemeroteca presupuestaria para decir no solamente se está seccionando el gasto con tiralíneas, sino que además en los 4 años que está gestionando y gobernando el gobierno progresista, el gobierno de España va a invertir en Madrid un 42,6% más que en los últimos 4 años de Mariano Rajoy. Y también le puedo decir que en los 4 años la inversión en Madrid está por encima de la media. Y oído todo esto, se discrimina a Madrid, se pierde en Madrid por venganza política. Bueno, en realidad es que no tiene ninguna racionalidad económica, ¿no? Madrid es la comunidad más rica de España, está creciendo bien, está generando empleo y lo lógico es que aporte más y por lo tanto si hay que hacer inversiones que se compensen aquellas regiones donde efectivamente la crisis ha afectado más, donde se ha generado más desempleo, donde hemos tenido más impacto, ¿no? Yo creo que a estas alturas que la región más rica de España, que tiene probablemente los impuestos más bajos, donde el gasto público en educación y en sanidad es el más bajo, que se queje de que no recibe las inversiones, es que no, yo diría que es poco entendible y sinceramente no tiene detrás más racionalidad que el seguir, digamos, ejerciendo un victimismo que no le corresponde a la región que debería estar liderando la economía en España. José Moisés Martín, Economistas frente a la crisis, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Muchas gracias y buenas noches. Hoy esta es la letra pequeña de los presupuestos generales del Estado para 2022. Esto es lo que hay. Esto es lo que debiera haber y esto, la letra pequeña de lo que hoy se ha mostrado en el Congreso de los Diputados. Hora 25 de los Negocios, seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube.